Soy Dolores, tengo 78 años y el día de hoy deseo relatarles una historia que jamás compartí del todo con nadie. Una historia que he llevado en mi pecho durante décadas, pero que ahora creo que es necesario compartir. Porque quizás mi historia pueda ser útil para alguien que está atravesando una experiencia similar, dado que yo sobreviví a todo lo que viví. Quizás alguien encuentre fortaleza en medio del sufrimiento. Quizás tú, que me estás escuchando en este momento, necesites saber que hay una manera de seguir adelante. Antes de empezar, sin embargo, me gustaría saber desde dónde estás viendo. Escribe en los comentarios aquí porque quiero sentir que esta historia tiene un gran alcance, que hay personas en muchos lugares listas para oír. Y si te es posible, suscríbete al canal y dale me gusta a este vídeo. Esto me asiste para seguir narrando estas historias y llegar a más individuos. Ahora respira hondo y acompáñame, ya que esta historia no es sencilla de relatar. Nací en una aldea de Michoacán, un sitio con calles de tierra, viviendas humildes y donde todos estaban familiarizados entre sí. Mi familia era pobre, pero no me dolía serlo. Era la ausencia de ruido en aquella casa. El silencio de una niña que se dio cuenta desde temprana edad que era mejor no hacerse notar para sobrevivir, el silencio de un padre que solamente hablaba para ordenar o lamentarse por la vida y el silencio de una madre que no sonreía. Yo era esa niña, Dolores, y desde muy joven comprendí que el mundo no era un sitio seguro para las niñas como yo. No existían abrazos, ni palabras de cariño, solo días que transcurrían uno después del otro como si la vida fuera una carga. Mi madre, pobrecita, se ganaba la vida como podía, lavando ropa de otros y cosiendo cuando encontraba trabajo. Mi padre era un hombre complicado. Nunca lo vi demostrar afecto hacia nadie. Cuando bebía, la casa se llenaba de gritos y él bebía mucho. A veces, los gritos se transformaban en otra cosa, puertas que se azotaban, objetos que se rompían y muchas veces algo más grave. Cuando era muy pequeña, me percaté de que mi casa no se parecía a la de los demás niños. Observaba a algunas vecinas que llamaban a sus hijos para ir a comer con una sonrisa. Observaba a las madres acariciándole el pelo a sus hijas y me preguntaba, ¿acaso algún día mi madre me mirará de esa manera? ¿Acaso algún día tendré la oportunidad de que mi padre me llame por mi nombre sin que yo sienta miedo? Sin embargo, nunca llegó ese día. Un recuerdo temprano que tengo es de estar oculta debajo de la mesa de la cocina con las manos en los oídos mientras mi papá le gritaba a mi mamá. No tengo un recuerdo preciso de lo que decía, pero sí del tono, del sonido de algo siendo arrastrado y de las palabras ásperas y cortantes. Me encogía, intentando volverme invisible, a la espera de que la tormenta se fuera. Y así fue como fui creciendo, aprendiendo a escabullirme por las esquinas, a no llamar la atención y a respirar más bajo cuando él estuviese en casa. Me transformé en una niña silenciosa que miraba más de lo que hablaba. Y en el fondo conservaba la esperanza. La esperanza de que un día todo cambiaría, de que mi madre me tomaría la mano y me llevaría lejos de allí, o de que él sería distinto algún día. Sin embargo, en ocasiones la esperanza puede ser engañosa. El día en que mi madre trató de irse lo recuerdo. Yo tenía 5 años. Era de noche. Cuando oí el sonido de la puerta abriéndose lentamente, estaba acostada pretendiendo que dormía. Vi a mi madre con una bolsa pequeña por la rendija de la cobija. Se quedó mirándome un tiempo después de haber caminado lentamente hasta mi cama. Mi corazón empezó a latir más rápido. Quería preguntarle hacia dónde se dirigía. Deseaba pedirle que me llevara con ella, pero el miedo me detuvo. Y entonces ella se fue. Mi corazón palpitaba con tanta fuerza que me dolía. No entendía nada y permanecí en la oscuridad, pero no tardé mucho en oír el sonido de una puerta abierta de manera brusca. Los gritos empezaron, los pasos pesados y después el ruido que más temía. Esa noche descubrí que la realidad puede aplastar hasta los sueños más callados. Mi mamá se quedó y no trató de escapar otra vez. Y empecé a comprender que no vendría nadie para rescatarme, que no me sacarían de allí. Si quería vivir, debía aprender a pelear. No obstante, como una niña tan pequeña no sabe cómo pelear, hice lo que era posible. Aprendí a soportar y lo hice durante años. Dolores, la niña pequeña, se volvió una niña que no lloraba, que pretendía no sentir nada,
que incluso cuando todo le dolía se miraba al espejo y se decía a sí misma, un día me iré, un día seré libre. Sin embargo, ese día todavía estaba lejos. Antes de eso, aún tendría que atravesar muchas situaciones, cosas que ninguna niña debería experimentar y que hasta el día de hoy me hacen temblar cuando las rememoro. Pero por ahora aquí lo dejo. Si deseas escuchar el resto de esta historia, quédate conmigo, ya que lo que sigue es todavía más complicado. Ahora, cuéntame, ¿desde dónde estás observando esto? Deseo saber quién está aquí con nosotros escuchando esta historia, que he estado guardando durante tanto tiempo. Si esta historia te conmovió, dale like a este video y suscríbete. No es sencillo relatarla, pero tal vez de alguna manera pueda ser útil para alguien. Y yo ya aprendí que, en ocasiones, la única manera de seguir adelante es compartiendo el sufrimiento. La vida prosiguió y yo seguí en aquella casa que nunca se convirtió en un hogar. Cada día era una lucha callada, un examen de resistencia. Cuando mi padre llegaba borracho, yo conocía exactamente el sonido que hacían sus pasos. Podía determinar, por el olor del aire, si aquella noche sería pacífica o si el infierno volvería a ocurrir dentro de aquellas paredes. Aprendí a entender las miradas de mi madre, que continuamente contenían una combinación de temor y tristeza. Observaba cuando ella intentaba protegerme, pero también notaba la impotencia en su mirada. Como yo, ella estaba prisionera de esa vida. Lo que difería era que yo aún albergaba la esperanza de huir. Pasaron los años y fui creciendo, pero en mi interior seguía existiendo la niña pequeña y asustada. Me transformé en una niña callada e introvertida, con gran habilidad para desaparecer. Si mi padre se encontraba de mal humor, me encogía en un rincón de la casa y me volvía invisible. Aprendí a no hacer ruido ni llamar la atención, ya que eso implicaba padecer. Aproximadamente a los 8 años, me percaté de algo que me acompañaría durante toda mi vida. El silencio también puede ser un escudo. Cuando no hablas, lloras o te quejas, nadie se da cuenta de tu sufrimiento. Y cuando nadie se da cuenta de tu sufrimiento, este es solamente tuyo. Nadie puede emplearlo en tu contra. Mi madre, la pobrecita, siempre se veía agotada. Siempre tenía los ojos inflamados. Siempre se notaba en su rostro el peso de una vida que no eligió. En ciertas noches, se sentaba en el borde de mi cama y guardaba silencio. Sabía que quería expresar algo, quizás una advertencia o tal vez una disculpa, pero nunca decía nada. Fue en esos tiempos que empecé a soñar con huir. Pensaba que un día alguien bueno vendría y me sacaría de ahí. Quizá alguna vecina se percate de algo y me brinde su ayuda. Quizás algún día mi madre conseguiría la valentía de irse y me llevaría con ella. Pero nada de eso ocurrió. Para mí, la escuela era un alivio y un sitio donde podía existir sin temor, aunque no era una niña como las demás. Mientras mis compañeras platicaban de dulces que sus papás les habían regalado, listones para el cabello y juegos, yo solo escuchaba. No tenía historias alegres que narrar. Un día, al final de la jornada, una maestra me llamó y, mientras sostenía mis manos pequeñas con las suyas, me preguntó, ¿está todo bien en casa? Mi corazón se aceleró en ese instante. Alguien había notado, alguien sabía, pero simplemente asentí con la cabeza por miedo, por instinto y por esa lealtad ciega que el sufrimiento crea. ¿Está todo en orden? Sí, profesora. Suspiró mientras me miraba a los ojos. No insistió, únicamente me sujetó la mano por última vez y exclamó, si en algún momento requieres ayuda, estoy aquí. Pero yo jamás fui. Las personas observaban, mas no veían, sospechaban, pero no hacían nada. Y comprendí que para sobrevivir debía depender únicamente de mí misma. De esta manera, me volví aún más reservada, una niña que no lloraba, que no solicitaba nada y que no mostraba fragilidad. Sin embargo, un día pasó algo que lo transformó todo. Pero eso lo cuento más adelante. La vida en aquella vivienda era un ciclo interminable. Me despertaba cada mañana con la certeza de lo que iba a suceder. El silencio denso de las mañanas. Mi madre, paseando por la casa con pasos cautelosos, como si estuviera pisando fragmentos de vidrio, el intenso aroma a alcohol que impregnaba las paredes, aun cuando mi padre no estaba presente, la tensión imperceptible que nos rodeaba como un abrazo sofocante.
Pero lo peor de esa rutina aterradora era darse cuenta de que nadie hacía nada. Las vecinas miraban a mi mamá con los ojos inflamados. Notaban las marcas que, en ocasiones, ella no lograba ocultar. Algunas se aproximaban y le preguntaban en tono bajo si todo estaba bien, pero cuando ella sonreía sin mostrar los dientes y asentía con la cabeza, pretendían creerla. El alivio de no tener que participar lo notaba en sus ojos. Y conmigo sucedía lo mismo. En el colegio, notaba que algunas profesoras me observaban. Era consciente de que ellas notaban que algo no andaba bien, pero yo ya había asimilado la lección. Cuando me interpelaban preguntándome si estaba bien, sonreía y respondía que sí, ya que conocía la verdad. Nadie iba a rescatarme. Tenía que aprender a rescatarme yo misma. Cuando tenía 8 años, fue la primera vez en que comprendí verdaderamente lo que significaba lo que estaba viviendo. Estaba jugando en la calle, como hacía cada vez que tenía la oportunidad. El único sitio donde me sentía libre y al que podía escapar era la calle de tierra. Me agradaba dibujar en la tierra con una rama, pensando que cada garabato representaba un fragmento de un mundo exclusivamente mío. Un día, un vecino se acercó. Era un hombre mayor de esos que siempre parecen estar presentes. Se agachó junto a mí y me miró con una expresión rara. «Eres fuerte, niña», dijo. «Nunca te quejas, nunca lloras». No respondí, simplemente continué dibujando en la tierra, pretendiendo que no estaba allí. En un tono más bajo, prosiguió, «Yo veo las cosas. Sé que tu hogar no es sencillo». Mi corazón empezó a latir más rápido. Era la primera vez que alguien decía eso en voz alta. Por un momento, él permaneció callado, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. ¿Sabías que hay personas que nacen para padecer? Algunas niñas llegan al mundo ya condenadas. Lo observé con una combinación de miedo y rabia. Sin embargo, ¿conoces cuál es el secreto?, preguntó con una sonrisa que me hizo sentir incómodo. Aprender a aceptar. Se puso de pie, me dio una palmada en el hombro y se marchó. Allí permanecí paralizado, sintiendo el peso de sus palabras caer sobre mí como si fueran piedras. Existen personas que nacen para padecer. Ese día me prometí a mí misma. No iba a consentir. Desde ese momento, algo en mí cambió. No podía escapar, no podía cambiar mi vida por mí mismo todavía, pero sí tenía la posibilidad de prepararme. Empecé a prestar atención a todo lo que me rodeaba, cada movimiento y cada palabra pronunciada dentro de esa casa. Empecé a comprender las señales previas a las explosiones de ira de mi padre. Aprendí a salirme del camino antes de que fuera muy tarde. Aprendí a detectar el olor de la amenaza en el aire. Por otra parte, mi madre parecía cada vez más deshecha. Gradualmente, empezó a hablar menos y a estar menos presente. Era como si cada día su alma se evaporara un poco. Una noche, me desperté porque escuché el llanto. Mi madre no solía llorar con intensidad, pero aquel día no logró contenerse. Me levanté lentamente y llegué a su habitación. Con la cabeza entre las manos, estaba sentada al borde de la cama. Trató de recomponerse, pero ya era tarde cuando me vio. «Vuelve a la cama, Dolores», murmuró. Pero no regresé. Me aproximé a ella y, por primera vez en mi vida, decidí tomar su mano. «¿Por qué no nos vamos?», indagué. Mi voz es casi inaudible. Me miró por un tiempo prolongado y vi en sus ojos todo lo que necesitaba, la resignación, el miedo, la culpa. Su voz, tan débil como ella misma, dijo, «No sé a dónde ir». Comprendí esa noche que, si anhelaba huir de aquella vida, tendría que hacerlo sin compañía. Empecé a hacer un plan. No sabía cuándo ni cómo, pero tenía la certeza de que un día me marcharía de aquel hogar y no regresaría jamás. Y así, sobreviví día tras día, esperando el momento correcto durante los años siguientes. Sin embargo, a veces la vida tiene otros planes. Cuando pensé que ya había aprendido todo acerca del sufrimiento, ocurrió algo que me enseñó que todavía no había enfrentado lo peor. La vida continuaba de manera inexorable y pausada. En esa casa, cada día era una reiteración del anterior. Había adquirido la habilidad de volverme invisible, de respirar bajo y de evitar las miradas de mi padre. Era consciente de que cualquier error podría provocar una tormenta.
Sin embargo, incluso si hacía todo correctamente, incluso si me encogía como un fantasma en los rincones, el peligro nunca se esfumaba del todo. Con el paso del tiempo, mi cuerpo empezó a almacenar recuerdos que mi mente deseaba borrar. Saltaba ante el menor ruido. Cuando alguien hablaba en voz alta cerca de mí, mis manos temblaban. No sabía lo que era vivir sin miedo, ya que éste siempre estaba presente, como una sombra que me seguía a todas partes. Era la niña que siempre permanecía en el fondo del salón cuando estaba en la escuela. No era porque no me gustara aprender, de hecho, me fascinaban los libros, las historias, todo lo que me llevaba a un mundo distinto. Sin embargo, sabía que si llamaba demasiado la atención podría haber repercusiones en casa. Las boletas de notas representaban un problema. Mi padre se enfadaría si las calificaciones eran malas. Si eran demasiado buenas, estaría alerta. Por lo tanto, me mantenía en el punto medio, bastante inteligente para aprobar el año, pero nunca tan brillante como para que alguien se diera cuenta. La única persona que parecía verme de verdad era la profesora de español. Me miraba de un modo distinto, como si supiera que había algo en mí que ocultaba del mundo. Al día siguiente de la clase, me llamó a un lado. ¿Te gusta escribir, Dolores? Tuve dudas. Escribir. Nunca antes me habían preguntado eso. Sí, contesté en voz baja. Ella sonrió. Me gustaría que escribieras algo para mí. Podría ser cualquier cosa, un pensamiento, un sueño, una historia. Esa noche, mientras los lamentos retumbaban en la casa y mi madre lloraba en la habitación contigua, escribí acerca de una niña que vivía atrapada en una torre elevada rodeada de sombras, aunque esta pequeña guardaba un secreto, sabía volar. El día siguiente, le di el papel a la profesora. Ella leyó en silencio y luego me dirigió la mirada. Dolores, tienes una voz, nunca permitas que nadie te la quite. No contesté. Sus palabras permanecieron conmigo, aunque en aquel entonces todavía no comprendía lo que significaban. Con el paso del tiempo, me fui dando cuenta de que la escritura era el único lugar donde podía experimentar libertad. Mientras escribía, no era una niña asustada y frágil, sino una persona fuerte que tenía la capacidad de transformar su propia historia. Sin embargo, fuera de los cuadernos, la realidad continuaba siendo dura. Una noche, los acontecimientos tomaron un giro distinto. Cuando estábamos en la cocina, mi madre y yo, lavando los platos, oímos que se cerraba con fuerza la puerta de entrada. Mi padre ya había llegado. El olor en el aire nos hacía saber que estaba ebrio. Mi corazón empezó a latir más rápido. Mi madre me lanzó una rápida mirada, una que decía todo. Dirígete a tu habitación en este momento. Sin embargo, antes de que él pudiera salir, entró a la cocina con los ojos rojos y la voz arrastrada. Le preguntó a mi madre, con voz llena de desconfianza, ¿qué le estás cuchicheando a esta niña? Nada, solo estamos acabando de lavar los platos, contestó ella, intentando mantenerse tranquila. Él me miró, frunció el ceño y bufó. ¿Y tú cuánto escribes en esos cuadernos? Mi estómago se heló. Nunca le mostraba mis historias a nadie. Los cuadernos los guardaba siempre bajo el colchón. ¿De qué manera lo sabía? Antes de que pudiera contestar, se adelantó, cogió el cuaderno que había dejado en la mesa y empezó a hojeándolo con desdén. Absurdos, murmuró. Deberías aprender a hacer algo útil en lugar de malgastar tu tiempo con estas tonterías. Y entonces, ante mí, desgajó las páginas una tras otra. Estuve a punto de gritar, de salir corriendo y de arrancarle los trozos de las manos, pero no hice nada. Me quedé quieto, sintiendo que una parte de mí se desintegraba con aquellas hojas. Mi madre trató de intervenir. Por favor, no lo hagas. Con ira en la mirada, él se volvió hacia ella. No te inmiscuya. Fue en ese momento cuando observé la mirada de mi madre, una mirada que nunca había visto con anterioridad. No era tristeza, no era miedo. Era algo distinto, algo riesgoso. Ella no pronunció más palabras, simplemente tomó un trapo y empezó a secar los platos como si nada pasara. Una verdad empezó a tomar forma en mi mente mientras lloraba en la cama aquella noche. No era la única que estaba cansada. Mi madre también se encontraba en la misma situación. Pero,
¿Qué hace una mujer cuando ya no soporta más, cuando se percata de que está vinculada a un hombre que jamás cambiará? No conocía la respuesta en ese momento, pero pronto la hallaría. Y cuando ocurrió, no fue como en las películas. No se dieron discursos conmovedores ni adioses dramáticos. Fue algo que ocurrió de manera rápida, silenciosa e irreversible. Pero eso lo cuento más adelante. Los días subsiguientes fueron distintos, no porque la rutina de aquella casa hubiera sufrido alguna modificación. El ciclo de temor y silencio seguía siendo el mismo, a menos que algo dentro de mí se hubiera quebrado al igual que esas páginas destrozadas. Ya había perdido tanto antes, pero jamás de un modo tan cruel e irreversible. Mis relatos eran el único universo que tenía, el único lugar en donde podía vivir sin temor, donde nadie podía tocarme. Pero ahora, incluso eso me lo habían quitado. Aunque mi madre seguía con su rutina habitual, notaba en sus ojos que ella también estaba atrapada en un sufrimiento que parecía interminable. Su mirada se veía más distante, como si ya no estuviera presente. No lo comprendía en aquel momento, pero ahora lo sé. Ella estaba renunciando, cada vez un poco más cada día. Deseaba creer que había algo que pudiera hacer, que si fuera una mejor hija, quizás ella hallara un motivo para transformar nuestra realidad. Pero en el fondo sabía que ella no fue nunca el problema. El problema era él, y no iba a cambiar. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que transformó todo. Un día, regresé de la escuela antes de lo habitual. Sentí el viento en la cara por primera vez en mucho tiempo, y el sol aún se encontraba alto en el cielo, no tenía apuro por llegar a casa. Era consciente de que a esa hora mi madre estaría ocupada con sus labores y mi padre aún no habría regresado del trabajo. Al entrar a la casa, vi que la puerta estaba entreabierta. Eso ya era raro. Mi madre jamás mantenía la puerta abierta, ni siquiera en el día. Al empujar lentamente, observé algo que me hizo quedarme inmóvil. Mi madre, con una maletita en su regazo, estaba sentada en la mesa de la cocina. Sus manos temblaban un poco y tenía la mirada en el suelo. Mi respiración quedó retenida en la garganta. Tenía claro lo que eso significaba. Se marchaba. Mi corazón empezó a latir más rápido. Deseaba correr hacia ella, interrogarla sobre lo que sucedía y solicitarle que me llevara con ella, sin embargo, al mismo tiempo algo me lo impedía. Fue en ese momento cuando me miró con los ojos levantados. Dolores. Su voz fue débil, como si cada palabra tuviera el peso de una tonelada. Me mantuve callado, aguardando a que siguiera. No puedo más, murmuró. Sentí un nudo en el pecho. Entonces, llévame contigo. Ella cerró los ojos y soltó un suspiro. Y en ese momento me di cuenta de que esa idea nunca había cruzado su mente. No estaba huyendo para comenzar de nuevo, sino para subsistir. Y en ese plan no había lugar para mí. Sentí el dolor de inmediato, un golpe tan fuerte que me dejó sin aliento. Regresaré por ti, dijo mientras intentaba sonreír con esfuerzo, pero yo ya sabía que no lo haría. Podía verlo en sus ojos, que aquella no era una promesa sincera. Era capaz de sentir que, una vez traspasara esa puerta, me quedaría sola. Y permanecí. Ella se fue esa misma tarde mientras yo la miraba a través de la ventana, sin poder salir corriendo detrás de ella, ni llamarla. Esperaba ahí durante horas con la esperanza de que cambiara de opinión, regresara corriendo y me llevara con ella. Pero la noche llegó y nunca regresó. De esta manera comprendí de una vez por todas que ya no contaba con nadie. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida por primera vez en mi vida. Al día siguiente, cuando mi padre supo que mi madre se había marchado, entendí que las cosas iban a empeorar de una manera significativa. Al día siguiente desperté en medio del silencio, pero no era el silencio común de aquella casa, el cual parecía una amenaza imperceptible que se cernía en el aire. Era un vacío distinto, algo no estaba bien. Durante un momento, una esperanza ingenua llenó mi corazón. Quizá mi madre regresó en la noche. Quizá todo había sido un error, pero solo con ver hacia la cama vacía del otro lado del cuarto supe que no se había ido y que ahora solo quedaba yo. Me puse de pie lentamente, con los ojos todavía ardientes por las lágrimas de la noche pasada. Al tocar el suelo frío de la cocina con mis pies descalzos, vi la casa por primera vez de un modo distinto.
No había olor a café, como el que mi madre solía preparar. La mesa no estaba preparada y las ollas no estaban sobre el fuego. Y entonces lo recordé. Sentí un revuelo en el estómago. Si mi madre ya no estaba ahí, ¿qué implicaba eso para mí? Mi padre todavía no estaba despierto. Sabía que había tomado la noche anterior, así que se despertaría de mal humor, era temprano. Hice un esfuerzo por permanecer sereno, traté de comportarme como en cualquier otra mañana, pero nada era igual. Y luego oí los pasos pesados que venían de su habitación. Mi cuerpo entero se puso tenso. En el corredor se vio una puerta que se había abierto con fuerza. Tenía la mirada turbia y el rostro cansado, pero cuando vio la cocina vacía, algo dentro de él se iluminó. Miró a su alrededor como si intentara comprender lo que estaba pasando, frunciendo el ceño. ¿Dónde se encuentra tu mamá? Me quedé sin palabras. Podía oír latir mi corazón tan fuerte que lo escuchaba en los oídos. Te estoy preguntando, exclamó mientras daba un paso hacia mí. Ella se marchó. Mi voz salió diminuta, casi como un susurro. El silencio posterior fue peor que cualquier grito. Sus ojos se oscurecieron cada vez más mientras mi padre me miraba por un largo rato. Entonces, sin previo aviso, golpeó la mesa con el puño, provocando que los platos temblaran. Se fue esa ingrata. Pronunció las palabras con odio. Nos dejó. Nos dejó. Las palabras reverberaron en mi mente y casi las creí por un instante. Pero entonces algo en mí se reveló. Ella no nos dejó. Me abandonó, pero no protesté. Solo me quedé allí, quieta, aguardando lo que iba a suceder después. Y sucedió. Mi rostro ardió con la primera bofetada, que fue muy fuerte. Nunca antes me habían golpeado de esa manera. Mi madre, de alguna manera, siempre lograba mantener a mi padre alejado de mí, aun cuando él nunca fue un hombre cariñoso. Ahora, sin ella, no quedaba más seguridad. Cayó al suelo, percibiendo el gusto de sangre en la boca. No llores, Dolores, no llores. Me incorporé lentamente, con la mirada hacia abajo. Sabía que si lo veía de manera directa, las cosas solo empeorarían. Él musitó algo y se dirigió a la puerta principal, saliendo sin mirar hacia atrás. Me quedé sola en la cocina, con el rostro palpitante y la puerta cerrada de golpe. Fue el primero de muchos, ya que después de esa fecha mi padre se volvió aún peor de lo que había sido. Se sumergió en el resentimiento, en la bebida y empezó a desquitarse de todo conmigo. Las noches eran insoportables, los días se hicieron largos y cualquier cosa lo enfurecía. Una respuesta dada en el tono inapropiado, un plato que no se lavó bien, una mirada que no le agradaba. Y yo aprendí a quedarme callado aún más porque, además de no tener a nadie que me protegiera, ahora sabía que cada palabra equivocada podría costarme mucho. Lo toleré porque no tenía otra opción. Sin embargo, un día ocurrió algo que me hizo entender que si no escapaba de allí, no podría salir viva de aquella casa. Los días se sucedieron, cada uno con el mismo peso y la misma tensión insoportable. Todo se agravó en ausencia de mi madre. Mi padre se adentraba cada vez más en el alcohol y yo me volví su blanco principal. Antes de cada explosión, sabía lo que iba a ocurrir. El intenso aroma a alcohol en el ambiente, los pasos que se deslizaban, los murmullos que pronto se convertían en gritos. Me enseñaron a prever, a notar las señales, a hallar escondites en aquella casa, sin embargo. No servía para nada. Siempre me hallaba tarde o temprano. Las agresiones se convirtieron en algo habitual. Primero fueron empujones y bofetadas, y luego llegaron los puñetazos. Hacía esfuerzos para no reaccionar. Intentaba persuadirme de que si no le proporcionaba razones, si continuaba siendo pequeña e invisible, él me olvidaría. Pero no era posible. Y así me volví una persona diferente. La pequeña callada que soñaba con escapar empezó a desvanecerse. En su lugar, apareció alguien que se había endurecido a causa del miedo persistente, la soledad y el sufrimiento. Pero el día en que estuve a punto de morir fue lo que verdaderamente me hizo comprender que no podía seguir allí. Era una noche helada. Mi papá había estado tomando durante todo el día como de costumbre. Traté de no cruzarme en su camino, pero no había lugar para ocultarse en aquella casa pequeña. De la nada empezó a gritar,
lanzó un vaso contra la pared y derramó bebida por el piso. Tenía la certeza de que, tarde o temprano, descargaría su enojo sobre mí. Me quedé petrificada en la puerta de mi habitación intentando decidir si debía salir corriendo o encogerme en un rincón y aguardar a que se olvidara de mí. Pero él me vio. Tenía los ojos colorados y el rostro cambiado. Se acercó a mí caminando de manera tambaleante y, cuando sujetó fuertemente mi brazo, comprendí que esto iba a ser peor que las ocasiones anteriores. ¿Piensas que puedes mirarme de esa manera? Su voz salió llena de veneno y arrastrada. No sabía ni siquiera cómo me miraba, pero cualquier cosa que hiciera sería un motivo. Me tiró con fuerza y traté de liberarme. Era instintivo, mas fue un error, ya que lo enfureció todavía más. No eres nada, gritó mientras me lanzaba contra la pared. Mi cabeza chocó con fuerza y todo se volvió un torbellino. El dolor llegó enseguida, fue cortante y asfixiante. Sentí que la sangre me escurría caliente por la nuca. Mi cuerpo se volvió más débil. Mis piernas estaban a punto de fallar, pero aún con mareo, aún sintiendo que en cualquier instante podía caerme desmayada, percibí en sus ojos que esta vez no se detendría, esta vez iba a matarme y allí, en ese breve momento, algo dentro de mí gritó más fuerte que el temor. ¡Corre! Utilicé el resto de mis fuerzas y salí corriendo por la puerta principal. No me di la vuelta para mirar. Solo corrí. Corrí lejos de aquel hombre, lejos de esa casa. Sin sentir el frío ni las piedras que cortaban mi piel, corrí descalzo por el sendero de tierra. Corrí como si de ello dependiera mi vida porque efectivamente lo hacía. No sabía a dónde se dirigía, solo que no podía regresar. Y allí, en esa noche oscura, con el viento azotándome la cara y el corazón a punto de estallar en mi pecho, comprendí por fin, o me iba para siempre o no viviría para narrar mi historia. El sendero de tierra parecía interminable. Corrí hasta que mis piernas no dieron para más, hasta que sentí ardor en los pulmones y el gusto de la sangre llegó a mi garganta. El viento frío me cortaba la cara, pero no me paré. No era capaz de pararme. El único sonido que me acompañaba aquella noche era el de mis propios pasos y el temor de que él pudiera surgir detrás de mí en cualquier momento. Me cuestionaba si tendría el valor de buscarme, si estaría demasiado ebrio para darse cuenta de que me había ido o simplemente no le importaría. Cuando al fin paré, mis pies estaban lastimados y cubiertos de polvo y sangre. No solamente por el frío, sino también por el impacto, mi cuerpo temblaba. Sentí la noche a mi alrededor mientras me sentaba junto a una cerca antigua. Era la primera vez que verdaderamente me daba cuenta de lo que había pasado. Al fin logré salir de aquella casa. Pero, ¿y ahora qué sigue? La realidad me impactó con contundencia. No contaba con dinero, no sabía a dónde dirigirme y no conocía a nadie que tuviera la posibilidad de ofrecerme alojamiento. Mi madre había desaparecido sin dejar ninguna pista. Sin tener idea de qué hacer, se sentía sola en el mundo. Lo primero que se me ocurrió fue regresar a la escuela. Era el único sitio donde experimentaba una leve sensación de seguridad, donde al menos unas cuantas personas aparentaban tener preocupación. Quizás mi profesora de español podría echarme una mano. Quizás alguien me observaría allí y preguntaría qué estaba ocurriendo. Entonces me puse de pie y continué caminando. Pasaron varias horas hasta que los primeros rayos de sol empezaron a asomarse en el horizonte. A pesar de que el cansancio me pesaba, la adrenalina todavía me sostenía en pie. Cuando vi las rejas del colegio desde lejos, algo dentro de mí se aflojó. Al ingresar, esperaba que alguien me mirara y se diera cuenta de que me veían como realmente era, una niña huyendo de la muerte. Pero cuando crucé las rejas y observé a los estudiantes llegar como lo hacían cualquier otro día, me percaté de que nada había cambiado para ellos. Yo era simplemente una más. La profesora de español estaba en el patio y algo dentro de mí me impulsó a acercarme a ella. Me observó y de inmediato su cara se transformó. Dolores, ¿qué ocurrió? Mi garganta se estrechó. No era capaz de responder. Me condujo a un salón vacío mientras me sujetaba del brazo. Me acomodó en una silla. Observó las heridas en mis pies, la sangre seca que había en mi cuello. ¿Quién fue el responsable de esto? Quería contestar, quería contarle todo, pero había aprendido a no hablar ni confiar durante tanto tiempo que las palabras simplemente no salían.
Ella no persistió. Quédate aquí. Cuando salió, me quedé sola allí, sintiendo que finalmente el cansancio vencía a mi cuerpo. Debería estar asustada, pero por primera vez en mucho tiempo experimenté algo distinto. Esperanza. Quizás, mi historia no se detendría allí. Me quedé en aquel salón por un periodo que me pareció eterno. El silencio era distinto al que había conocido. No era el silencio denso de mi hogar, repleto de temor y amenazas ocultas. Era un silencio de espera, caracterizado por la incertidumbre. Apenas podía pensar con claridad, me dolían los pies y tenía palpitaciones en la cabeza. Solo sabía que había llegado hasta allí y ahora tenía que afrontar lo que se avecinaba. Mi maestra regresó con una mujer a la que nunca había visto antes cuando se abrió la puerta. Aunque llevaba puesta ropa sencilla, tenía una mirada seria y firme. Dolores. Esta es la señora Elena, trabaja en el DIF, comentó mi profesora con serenidad. DF. Ya había oído hablar de eso, pero nunca pensé que en algún momento me involucraría. La mujer se acercó lentamente, como quien sabe que no puede asustar más de lo que la vida ya ha asustado. ¿Podrías decirme qué sucedió? Observé a mi profesora. Ella movió la cabeza de asentimiento, como si dijera, puedes confiar. Y así, por primera vez en la vida, lo conté todo. Las palabras salieron, aunque entrecortadas y vacilantes, con voz baja y llena de pausas. Hablé acerca de mi padre, sobre los gritos, sobre el temor que me perseguía desde que comencé a tener sentido común, sobre la noche anterior y cómo estaba convencida de que si no hubiera escapado, quizás ni siquiera estaría viva esa mañana. La señora Elena me escuchó sin interrumpirme, sin emitir ningún juicio. Al finalizar, respiró profundamente y exclamó, no necesitas regresar a esa casa. No imaginaba que esas palabras me afectarían de esa forma. ¿De qué manera? ¿A qué lugar iría? Nos ocuparemos de ti, prosiguió. Sin embargo, requiero que me acompañes. Mi corazón empezó a latir más rápido. Era consciente de que mi vida iba a transformarse en aquel instante, pero no tenía idea si sería para bien o para mal. Antes de que me marchara, mi profesora me dio un abrazo. Fue un gesto sencillo, pero experimenté una calidez que nunca había sentido. «¿Vas a estar bien?», murmuró, y quise creerle. Me llevaron a un refugio, un sitio simple que estaba repleto de otros niños que también llevaban consigo sus propias historias de sufrimiento. Era raro, pero a la vez me sentía menos sola. Allí, el tiempo avanzó lentamente. Me cuestionaba constantemente qué sería de mí, a dónde iría después. ¿Acaso mi madre me buscará algún día? Sin embargo, nadie se presentó. No he recibido ninguna noticia de ella, ni una palabra acerca de mi padre. Era como si el mundo entero lo hubiese olvidado. Así que un día me llamaron para una charla. Te hemos encontrado una familia. Mi corazón empezó a latir más rápido. No sabía si era miedo o esperanza, pero no tenía idea de que esa nueva vida me plantearía retos que nunca hubiera podido anticipar. Ser acogida. La idea se veía rara. No había conocido otra casa más allá de aquella en la que me crié. Nunca había vivido en otra situación y ahora afirmaban que tendría una familia nueva. Durante los primeros días en el refugio, intentaba evitar tener expectativas. Observaba niños que llegaban y se iban, algunos contentos, otros llorando, algunos regresando luego de un tiempo. Nada parecía estable allí, pero después apareció una mujer. Su nombre era Teresa. Su mirada era serena, pero decidida. No era muy hablador, pero cuando lo hacía, su tono de voz era tranquilo y bajo. No olvido la primera ocasión en que me miró a los ojos. No fue una mirada de compasión ni de curiosidad. Era como si realmente me estuviera viendo. «Dolores, ¿cómo te encuentras?», preguntó. Pasó tanto tiempo desde que nadie me preguntaba eso, que tardé un poco en contestar. «Estoy bien», pero mentí. Ella sonrió un poco, como si supiera que no era cierto, pero no me presionó. «¿Te gustaría que viviéramos juntos?». La pregunta me sorprendió, era tan directa. No sabía qué contestar. Deseaba tener una familia y un hogar, por supuesto, pero volver a confiar en otra persona era una historia diferente. Al final no tuve otra opción.
Unos días después, recogí mis escasas posesiones y me trasladaron a la vivienda de Teresa. Era un hogar sencillo, pero cálido, muy distinto a todo lo que había conocido, sin gritos ni miedo. Sin embargo, el miedo aún persistía en mí. Al principio, mi habla era escasa, mis movimientos eran calculados y mi respiración, silenciosa. Tenía la esperanza de que Teresa cambiara en cualquier momento, que revelara un lado sombrío como lo hacía mi padre. Pero eso jamás sucedió. Ella me trataba con paciencia y no invadía mi espacio personal. Siempre preguntaba si quería comer o si necesitaba algo, pero jamás me obligaba. Una pesadilla me despertó atemorizada una noche. A pesar de que él ya no estaba presente, todavía sentía la ardiente sensación de la bofetada que me había dado mi padre. Me levanté despacio de la cama y me dirigí a la cocina para conseguir un vaso con agua. Fue cuando vi a Teresa leyendo un libro en el sofá. Me observó y sonrió. «¿No logras dormir?» Moví la cabeza en señal de negación. Ella cerró el libro y, mientras daba unos golpecitos en el espacio al lado de ella en el sofá, dijo, «¿Te gustaría hablar?» Tuve dudas. Aprendí que hablar era peligroso durante mucho tiempo. Sin embargo, esa noche fue la primera vez que me senté junto a él. No le conté todo. No podía todavía, pero mencioné con un poco de palabras el albergue, acerca de cómo me parecía raro estar en un lugar donde nadie me gritaba. Ella únicamente escuchó sin interrumpir ni formular preguntas incómodas. Cuando terminé, solo pronunció una palabra. ¿Te encuentras segura ahora? Esas palabras permanecieron en mi mente durante varios días. ¿Estaba segura? Deseaba creerlo, pero la realidad era que el pasado seguía acompañándome y aún tenía un largo camino por recorrer. Los días en la casa de Teresa avanzaron con lentitud. Cada mañana parecía un examen, una prueba para discernir si eso era real o solamente una ilusión temporaria. Me despertaba antes de que el sol saliera, una costumbre que mantenía desde los días en que debía evitar a mi padre. Mi cuerpo seguía encogiéndose ante el más mínimo ruido. Siempre que alguien hablaba más fuerte, mi corazón se aceleraba. Sin embargo, todo era distinto en esa casa. Teresa nunca alzaba la voz, no me miraba con enojo y me trataba con paciencia, como si comprendiera que requería tiempo. Sin embargo, no era sencillo tener confianza. Durante las primeras semanas, comía con rapidez, como si tuviera que acabar antes de que alguien me quitara la comida. Teresa se dio cuenta. «Querida, no es necesario que te apresures», me dijo una noche mientras ponía más sopa en mi plato. «Nadie te va a quitar nada aquí». Deseaba creerle, pero no se puede eliminar de un instante a otro años de miedo. No fue sino después de un tiempo que empecé a calmarme, en pequeños instantes, como una tarde en la que nos quedamos sentadas en el portal solamente disfrutando del viento. Un pastel que preparó sin razón, simplemente porque creyó que me gustaría, la forma en que plegaba mi ropa con atención, como si cada prenda fuese valiosa. Nunca me habían tratado de esta manera, pero a pesar de que intentaba sentirme seguro, las pesadillas persistían. Soñaba cada noche que regresaba a esa casa. Observaba a mi padre que me miraba. Sentía el dolor de los golpes, la sensación de no tener un lugar al que escapar. Se despertaba sin aliento, con el corazón acelerado y sudando. Al principio, lo escondía de Teresa. No deseaba incomodarla, pero ella se percató. «Tuviste una pesadilla, ¿verdad?», me preguntó cierto día por la mañana cuando vio que tenía profundas ojeras. No deseaba contestar, pero finalmente asentí con la cabeza. Ella tomó una respiración profunda y se sentó a mi lado. «Dolores, el pasado no se extingue de un instante a otro, sin embargo, ya no puede hacerte daño». Miré hacia abajo. «Parece que aún puede». Ella guardó silencio por un instante y después tomó mi mano. «No tengo la capacidad de eliminar lo que te sucedió, pero sí puedo asistirte para continuar hacia adelante». Eso permaneció en mi cabeza durante todo el día. Continuar. ¿Qué implicaba continuar? Estaba en un nuevo sitio, acompañada de alguien que me trataba bien, pero aún sentía que una parte de mí estaba recluida en el pasado. Y entonces sucedió algo que lo transformó todo. Una tarde, mientras estábamos organizando la casa, di con una caja de cartón al fondo del guardarropa. Había un álbum de fotografías en el interior. Al abrirlo,
observé fotos de niños que no conocía. Detrás de mí apareció Teresa y soltó un suspiro cuando vio lo que yo tenía en las manos. Esos son mis hijos del corazón, afirmó con una sonrisa melancólica. Arrugué la frente. Tu hijo se sentó junto a mí y cogió el álbum. He tenido a mi cargo a muchos niños antes que tú, aunque nunca he tenido hijos biológicos. Pasé las páginas y vi caras distintas. Algunas de las fotografías eran viejas, mientras que otras eran más actuales. ¿Dónde están en este momento?, pregunté. Teresa deslizó los dedos por una de las fotografías, como si acariciara la cara de alguien. Se desarrollaron y continuaron con sus vidas. Algunos regresan a visitar, mientras que otros no. Sonrió, pero su mirada estaba cargada de nostalgia. Cada uno de ellos se quedó con un fragmento de mi corazón. Volví a observar las fotografías intentando imaginar cómo será mi vida de ahora en adelante. ¿Sería una más entre esos niños? ¿Me quedaría allí un tiempo y luego? ¿Piensas que algún día yo también lograré seguir avanzando?, pregunté en un tono de voz bajo. Ella colocó su mano sobre la mía. Estoy seguro de que lo harás. Deseaba confiar en esas palabras, pero dentro de mí aún existía algo que me mantenía anclado al pasado. Y para poder avanzar de verdad, sabía que tenía que confrontar eso de una vez por todas. Las semanas fueron surgiendo a partir de los días. Con el tiempo, me fui habituando a la rutina que había en aquel hogar, a los gestos amables de Teresa y a la realidad de que nadie iba a hacerme daño allí. Pero aún parecía imposible confiar verdaderamente. A pesar de que Teresa me trataba con afecto, mi mente insistía en que no me relajara. Todo podría cambiar en cualquier instante. Aún sufría de pesadillas. Aún me despertaba en medio de la noche, con el olor a alcohol y los gritos que ya no existían. Entonces, un día, me llegó una noticia que no esperaba. Tu padre fue detenido. Las palabras de Teresa me impactaron como si me hubieran asestado un puñetazo en el estómago. Sentí que no podía respirar por un momento. ¿De qué? Mi voz salió muy baja, casi como un murmullo. Lo atraparon en una pelea cuando estaba ebrio. Las denuncias en su contra fueron descubiertas por la policía. Guardé silencio. Mi corazón latía aceleradamente. ¿No debería sentir alivio? Sin embargo, el primer sentimiento que experimenté fue miedo. ¿Él sabe dónde me encuentro?, inquirí. Teresa asió mi mano. No, y nunca volverá a acercarse a ti. Sin embargo, la parte de mí que había sido herida no podía aceptarlo tan fácilmente. Me decían que estaba libre, pero había pasado mi vida entera escapando de él. Era complicado de aceptar. Mi mente no dejaba de funcionar en los días posteriores. Me cuestionaba si mi madre estaba viva, si lo sabía y si se preocupaba por mí. Y entonces, empecé a cuestionarme. ¿Y si la busco? No estaba segura si estaba preparada, pero tenía la impresión de que para avanzar requería respuestas. Entonces, decidí que la seguiría y no huiría esta vez. Confrontaría mi pasado directamente. No podía dejar de pensar en mi mamá. Sabía que mi padre había estado bajo arresto. ¿Me tendría en sus pensamientos? Ella, de alguna forma, también habría intentado continuar. Lo necesitaba saber. Comenzamos a buscar con la asistencia de Teresa. Recibimos un aviso un día, después de un largo proceso lleno de incertidumbres. Mi madre estaba viva y residía en una ciudad cercana. Pensar en volver a verla me generó ansiedad. Una parte de mí deseaba ir corriendo hacia ella, escuchar sus explicaciones y comprender por qué nunca regresó. Otra parte deseaba detestarla. ¿Cómo fue que me dejó atrás? Cuando por fin la encontré, mi corazón empezó a latir con fuerza. Era distinto. A pesar de que el tiempo había dejado sus huellas, seguía siendo la misma mujer que recordaba. Tan pronto como me vio, sus ojos se inundaron de lágrimas. Dolores. Su tono de voz temblaba. Por un momento nos quedamos solamente mirándonos. No hay palabra que pueda borrar lo sucedido. Ninguna justificación podría alterar el hecho de que, por tantos años, crecía con la idea de que ella jamás volvería a pensar en mí. Te busqué, dijo con la voz quebrada, pero no sabía en qué lugar te encontrabas. No tenía idea de si me odiarías. Quería decir que todo estaba bien,
pero no era así. ¿Por qué nunca regresaste?, pregunté, sintiendo las lágrimas brotar antes de darme cuenta de que estaba llorando. Ella agachó la cabeza. Creí que estarías mejor sin mi presencia. El dolor que había en su voz era verdadero. Era capaz de verlo. Pero eso no alteraba todo lo que yo había experimentado. Nos quedamos sentadas charlando durante horas. Me habló acerca de su vida después de escapar, de cómo se sintió culpable cada día, de cómo vivió con temor, creyendo que yo podía estar sufriendo aún más sin ella. Le relaté acerca de mi vida, de la casa de Teresa y de cómo, a pesar de todo, había logrado sobrevivir. Y allí, en ese instante, comprendí algo. El pasado no se puede borrar, pero no es necesario que determine quién eres. Observé a mi madre y, por primera vez, no experimenté ira. Sentí pena. Ella también fue víctima, pero a diferencia de mí, nunca tuvo una Teresa. Al final no tuve que decir que la perdonaba. Ella lo percibió en mi mirada. Nos abrazamos. Fue raro, fue doloroso, pero era necesario. No volví a vivir con ella nunca más. Mi vida era diferente ahora. Teresa fue mi auténtica familia, la que me enseñó que aún había bondad en el mundo. Y sabes, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que todo lo que he vivido me ha llevado hasta este punto. Sí, padecí. Sí, experimenté cosas que no deberían sucederle a ninguna niña, pero logré sobrevivir. Y hoy, tras tantos años, sé que mi historia no es solo sufrimiento, se trata de fortaleza, de empezar de nuevo y, sobre todo, de no perder nunca la esperanza. Esta fue mi historia, una historia de miedo y de sufrimiento, pero igualmente de fortaleza y de nuevos comienzos. Gracias por escucharme si has llegado hasta aquí. Ciertamente, no siempre es sencillo recordar todo esto, pero si mi historia puede ser útil para alguien, entonces habrá merecido la pena contársela. Cuéntame ahora, ¿hubo algo que te impactó? ¿Algo que fortaleció tu carácter? Si lo deseas, escribe aquí en los comentarios. Me alegrará saber que no estoy hablando solo. Y antes de irme, ¿puedes hacer clic en me gusta y suscribirte al canal? Eso es de gran ayuda y me alegra saber que hay personas atentas a lo que digo. Agradezco que estén aquí. Un beso en tu corazón.